Pues sean todos bienvenidos, hermanos, paz a vosotros. Qué gusto saludarles en este día para seguir meditando en la palabra de Dios. Hoy es muy interesante, hermanos, lo que vamos a analizar, porque vamos a ver, hermanos, la continuidad de los reyes de Israel. Así que vámonos a la palabra viva que nos lleva al segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Es muy interesante, hermanos, porque vimos un rey, Carlita, muy ejemplar, Josafat. Josafat pudimos ver cómo el cronista dedica muchos capítulos para hablar de lo que él hace, para hablar de las reformas. Josafat, recordemos, hermanos, hizo reformas religiosas, reformas en el sistema de impartición de justicia. Él mismo fue por todo el país para cerciorarse que sigan enseñando la ley de Dios, que sigan enseñando la palabra de Dios. Él mismo, hermanos, fue para nombrar jueces, para hacer que sea una nación justa, una nación que tema a Dios. Y Josafat, hermanos, nos deja una muy buena referencia de rey. Asa también hizo cosas muy interesantes. Pero aquí, hermanos, vemos un rey que comienza a desviar al pueblo. En el norte, si nos damos cuenta y recordamos, hermanos, y Carlita, Jeroboam, que fue el primer rey del norte, desde ahí comenzó mal el norte, porque él hizo sus becerros para competir con el culto del sur, para que no se nos vayan al sur, dice, no vayan a Jerusalén a adorar, aquí los distraigo con los becerros, aquí, ¿qué quieren que les haga? Aquí pongo la imagen que quieran. Y desde Jeroboam no hubo un rey, hermanos, que ponga, ¿cómo decir, Carlita? Un ejemplo, Exacto. un temor a Dios, algo que pudiera decir, sigan adorando a Dios, y nadie siguió esa enseñanza. Todos desobedecieron los mandamientos de Dios y se fueron a la idolatría. Realmente el país, aparte de que estaba partido, pues ya cada quien empezó como a hacer lo que cada quien le pareciera. El problema, hermanos, es que rompieron ellos el pacto, la alianza que Dios había hecho con ellos con Dios, no Dios hacia ellos. Pero realmente, hermanos, aquí vemos en este segundo libro de Crónicas, capítulo 21, a un rey que no siguió los pasos de Josafat. Así es, en el sur, hermanos, fue diferente, porque en el sur podemos ver que empezó mal. Finalmente, cuando estaba el Reino Unido, Saúl, recordemos, luego David, luego Salomón, y luego empezamos con Roboán y el Jeroboam en el norte. Y de ahí, hermanos, como que en el sur había más estabilidad. Como que en el sur había un poquito más de orden en cuanto al culto, en cuanto a buscar a Dios. Pero aquí va a haber una etapa en el sur muy sombría, que empieza precisamente con Jorán, hijo de Josafat. Y si nos damos cuenta, hermanos, de aquí en adelante vamos a ver a un grupo de 7 reyes. Bueno, además de Atalía, que vamos a analizar a Atalía qué hizo, pero 7 reyes, hermanos, que tienen una muy mala calificación. Esos 7 reyes, hermanos, se distribuyen en un periodo de poco más de 100 años. 100 años donde el reino del sur, hermanos, se extravía, se pierde. Hay una cadena de 7 reinados, hermanos, sin incluir la de Atalía, ¿verdad? Que gobernó de una manera, podemos decir, injusta, inadecuada. ¿Sus papás quiénes eran? Sí, pero a lo que voy, Carlita, que ella se asume como la reina en un periodo de tiempo que vamos a ver más adelante. Y lo que hace Atalía, y en su momento lo vamos a analizar, ella intenta romper la dinastía davínica sin éxito. Ella intenta deshacerse de todos los que pudieran ser de alguna manera sucesores al trono, y los mata. Y ella piensa que no queda uno vivo, pero por ahí estaba Joás, que lo vamos a ver también. Y lo guardaron. Exactamente. En el templo, de hecho, lo guardaron. Estaba guardadito. Sí, está muy interesante la historia de Joás. Muy, muy, muy interesante. Pero hablando de Jorán, Carlita, dice el texto que Josafat lo pone por ser el mayor. A los demás les da, pues ahora sí que su herencia. Y a él le dice, tú vas a ser el rey. Así que lo pone como rey a Jorán. Y Jorán va a ser quien suceda en el trono a Josafat. Pero Jorán, hermanos, este rey de Judá se casó con Atalía, hija del rey Acab en el norte. Y esta Atalía, fíjate cómo son las cosas, llegó a ser la madre del siguiente rey de Judá, de Ocosías. Y la madre de Atalía, Jezabel. Entonces, si nos damos la cadena, está Jezabel, está Atalía y está Ocosías.
Y nos damos cuenta, hermanos, de todo lo que va a acontecer, porque, hermanos, todos sabemos quién es Jezabel. ¿Quién no sabe quién es Jezabel? La mujer más malvada de Israel. Carlita, lo habíamos analizado. Jezabel era una sacerdotisa fenicia que se casa con Acab y que trae el culto a Baal, pero un culto más revolucionado, más radical, un culto a Baal que es de alguna manera un culto mucho más, ¿cómo expresarlo? Contundente, ¿no? Totalmente desviado de lo que Dios había establecido, ya un culto totalmente pagano, ¿no? Sí, pero además, Carlita, nos damos cuenta cómo Acab no pone orden, sino que él continúa fomentando la idolatría, y lo que intentaban ellos hacer era poner esta religión, por así decirlo, cananea, como la oficial de Israel. Fíjense a qué grado llegaron, hermanos, y nos damos cuenta que el matrimonio de Jorán con Atalía es la caída de Judá, ya que ella lleva consigo la influencia de Jezabel. Fíjate cómo son las cosas, y ocasiona que la nación de Judá se olvide de Dios y comience a hacer un culto a Baal. En ese tiempo, Carlita, empieza a hacer también en el sur una importante, podemos decir, fomento del culto a Baal. Los lugares altos regresan y comienzan a hacer altares por todos lados, y nos damos cuenta que la influencia del norte, pero sobre todo la influencia de Jezabel, se hace presente en el sur. Lamentablemente, hermanos, al subir al trono el hijo de Josafat y estar casado con Atalía, toda la influencia pagana entra al reino del sur, cosa que Josafat había cuidado de que esto no se contaminara, no se mezclaran todas estas situaciones. Y cuando leía yo esto, yo veía qué tan importante, perdón que lo diga, hermanos, pero qué tan importante es a veces tener a familiares, porque eran familia realmente, ¿no? O sea, su hijo de Josafat se casó con la hija de Jezabel, tuvieron un parentesco. Y en el caso de ellos como reyes tenían esa dinastía, ¿no? Y Josafat deja el trono, muere, y su hijo sube al trono. El problema es que su hijo había perdido el temor a Dios, puesto que estaba casado con alguien totalmente pagano. Él no siguió los pasos y ahí en el capítulo 21 lo dice, que él hizo todo lo que ofende a Jehová, dice. Hizo todo lo que ofende a Jehová, llevando al reino del sur totalmente a la idolatría. Fue como un cambio de 180 grados de todo lo que Josafat había puesto, desde la enseñanza, desde los levitas, o sea, todo él como rey llevaba al pueblo a Dios, pero su hijo hizo todo lo contrario. Por su hijo fue un cambio de 180 grados de Dios, de Yahvé, los convirtió hacia la adoración a Baal, y empezó y quitó todo lo que Josafat había hecho hacia Dios, llevando a este pueblo. Y realmente, hermanos, esto fue lo que acabó con el reino del sur, desde mi punto de vista, porque fue una influencia por eso Josué comentaba, desde Jezabel, ¿no? Ahí con Josafat había como un freno, digamos, él como rey, pero lamentablemente esto entra al reino del sur, y por eso digo la importancia, porque digo, ¿cómo es que hubo ¿cómo decir? El parentesco que ellos tenían, y lamentablemente pues el hijo de Josafat no tenía el temor a Dios. ¿Y por qué? Porque pues la hija Atalía, bien enseñada, la hija de Jezabel, estaba muy bien enseñada en las cosas paganas, y se lo compartió ¿a quién? A su esposo. Y eso es algo bastante interesante que yo veía, porque digo, ¿cómo es que no tenía él la enseñanza de Dios, y cómo la influencia muchas veces te puede llegar a que te pierdas? Y lamentablemente el reino de sur pues se contaminó con todos los baales, la influencia de Jezabel a través de Atalía y del rey, el hijo de Josafat, hermanos. Entonces yo veía esto y yo decía, qué tan importante es tener una convicción de las cosas, porque el hijo de Josafat y Josafat sabían los mandamientos de Dios, sabían quién era Dios, pero sin embargo cuánta influencia pagana llegó, y fue para mí lo que termina este reino del sur totalmente perderlo, ¿no? Porque lo vamos a ver en el desarrollo, porque les vino cada cosa que cuando yo lo leí dije,
Híjole, bueno. Sí, muchas consecuencias, hermanos, pero que finalmente nos damos cuenta de algo que es muy importante, como dice Carlita, y pongan atención los que son solteros, ¿verdad? ¿A quién eligen para compañero de vida? Porque puede ser que usted tenga una convicción de Dios, pero puede ser que su compañera o compañero de vida, a través de sus creencias, comience a difundirlas, y a lo mejor usted esté callado y sea él quien más hable y quien más lo convence y termine siendo de alguna manera convencido. Yo estoy seguro, hermanos, que por supuesto que Jorán conocía la ley de Dios, conocía la palabra, su papá se la había enseñado. No obstante, fue más la influencia de Atalía, la influencia de Jezabel, quienes estaban bombardeándolo constantemente. Y es muy triste, hermanos, porque Jorán hace algo muy, muy lamentable. Dice la palabra que se deshace, mata a aquellos que eran, pues, los líderes, los consejeros, pero además a sus hermanos, para que no pueda haber otra, podemos decir, propuesta de rey, que se quitó del camino a todos los que pudieran haber llegado al trono. Su grado de maldad era fuerte, porque no solamente mató a los líderes, sino mató a sus propios hermanos, para que no el trono, él no tuviera amenaza. Ajá, exactamente. Yo así lo vi, que él no tuviera ninguna amenaza de que me vayan a quitar el trono, ¿no? Por eso aparece esta parte de aquel pequeño que tuvieron que guardar, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho Sí. O sea, todo cuando se pierde el temor a Dios. ¿Cómo mató a sus hermanos? Yo cuando leí eso dije, ¿cómo fue capaz de matar a sus propios hermanos? O sea, a los líderes, a los consejeros, porque no le convenía realmente, ¿no? No le convenía, pero pues realmente sí se le fue el haber matado a sus propios hermanos. Ahí ya no había el temor de Dios, definitivamente. Sí, por supuesto, y sigo, hermanos, enfatizando eso. Tenía mucho más influencia de la manera de pensar del norte, de cómo ellos eran muy, más bien en sus creencias, eran muy radicales. Y si nos damos cuenta, hermanos, como hemos comentado, mata a espada a sus hermanos y a algunos jefes de Israel. Y allí empieza a manifestar algo, hermanos. Joram comienza a manifestar esta maldad, comienza a manifestar esta falta de amor a Dios y de temor a Dios, como Carlita ha expresado. Y por supuesto, hermanos, que esto no puede traer buenas consecuencias a la nación que él gobierna. Nos damos cuenta, hermanos, que luego que se deshace de sus competidores, ¿no? O de sus posibles competidores y de los líderes de Israel, dice el texto. Todo esto, hermanos, ¿qué es lo que lo motiva? El deseo de llevar a esa nación por los caminos del reino del norte. Quería él seguir los consejos de su esposa Atalía. Quería seguir estas ideas, y por supuesto que los jefes de Israel no lo iban a permitir. Los mata. A lo mejor él tenía miedo de que si él llevaba a la idolatría al pueblo, alguno del pueblo haga, no sé, rey a sus hermanos o algunos de sus hermanos en lugar de él. Pero él intenta acallar todas estas voces, porque él sabe que si estos permanecen o prevalecen, hay una posibilidad muy importante de que si él no hace las cosas bien, alguien más ocupe el trono. Y aquí hay algo, Carlita, que a mí me movió mucho cuando leí el texto, cuando dice, pero por amor a David, él no quitó esa dinastía. Fíjate cómo son las cosas, que a pesar de que este hombre hace las cosas mal, Dios sigue poniendo en el trono a descendientes de David, a la genealogía de David. A diferencia del norte, que cambiaban de dinastía cada ratito, en el sur nos damos cuenta que hay una sola línea genealógica en cuanto a los monarcas. Y nos damos cuenta, hermanos, que las calamidades de Jorán comienzan con la rebelión de los edomitas, que habían sido sometidos por David, luego los de Limná. O sea, todos los pueblos que estaban sometidos comenzaron a levantarse contra los de Judá, y comenzaron a generar muchos problemas. Fíjate, Carlita, como aquí el texto es muy clarito. Cuando dejamos de buscar a Dios, cuando dejamos de poner a Dios en primer lugar, cuando nosotros olvidamos quién es Dios, las cosas se empiezan a descontrolar. Y realmente, hermanos, la fidelidad de Dios, en este texto yo veía que Dios mantenía esa alianza, ese pacto con este pueblo. Sin embargo, este pueblo la rompe definitivamente, pero Dios permanece. Y eso, cuando lo vi, digo, darle gracias a Dios, que ante todo ha tenido tanta paciencia, hermanos, con el ser humano, de mantener esa paciencia, esa fidelidad, ese amor hacia la humanidad.
Y en este caso, en este pueblo, era un pueblo totalmente que ya le estaba dando la espalda a Dios, ya había olvidado todo por medio de un rey que ya estaba muy contaminado por la idolatría, por el paganismo. Pero esto tuvo sus consecuencias, hermanos. Los pueblos que estaban cerca, los pueblos que tenían alrededor, pues se levantan contra ellos. Y realmente, si nos estamos dando cuenta, todas las decisiones, hermanos, lo hemos comentado, tienen sus consecuencias. Tuvieron que pagar las consecuencias muy fuertes, y en este caso se le vienen varios de sus enemigos contra ellos, que estaban así como que los habían podido someter, pero pues al darle la espalda a Dios, al olvidarse de Dios, estos pueblos se vienen contra ellos. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque olvidaron a Dios, porque olvidaron que Dios era el que los guardaba y los cuidaba. Así lo vimos con Josafat, ¿no? Cuando se les declararon la guerra, Dios peleó por ellos. Pero en este caso, al olvidar a Dios, todos estos pueblos se le vienen encima, y viene una de las calamidades, no solo al reino del sur, sino hasta su propio rey. Y esto, bueno, al menos yo digo que para mí fue como un castigo de parte de Dios. Así yo lo veo, hermanos, no sé. Pero digo, qué tan importante es mantener la palabra de Dios en nuestra vida, la convicción, porque este reino del sur, hermanos, aparte de que el hijo de Josafat mató a los líderes espirituales, pero ahí estaba el pueblo. Ahí está el pueblo, bueno, yo así lo vi, ahí estaba el pueblo que pudo haber mantenido su fe, su convicción, pero realmente yo digo, pues fueron tan débiles que dijeron, bueno, está bien, ya hay otro rey, hay otra enseñanza. Y esto habla de una falta de convicción del pueblo. Habla de lo que ellos ya, Dios les había mostrado. Independientemente que Josafat ya había muerto, era un ser humano, tenía que un día morir, pero el pueblo tenía que mantenerse en una fidelidad. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque en nuestro tiempo hay muchísimas ideas. En nuestro tiempo, cuántas cosas uno no escucha, cuántas cosas no ve, pero en tu corazón está el temor, la palabra de Dios que guía tu vida. Y así pueden decir muchas cosas, pero tú dices, la palabra me dice y me enseña esto. Y así venga otro rey, en este caso el hijo de Josafat, pero yo siento que al pueblo le falta una convicción tan fuerte de parte de ellos hacia Dios, que ellos no podían decir Dios nos ha ayudado. Los ayudó muchísimo tiempo en el reinado de Josafat porque buscaban a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que tener bastante cuidado. A mí esto es una de las enseñanzas que me llevo. ¿Por qué? Porque llegó el hijo de Josafat con otra enseñanza, y bueno, pues ahí Atalía, muy bien adiestrada de parte de sus padres, más bien de Jezabel. Y esto es una parte muy importante hacia los padres. ¿Cuántos mensajes tiene este capítulo 21? Que Atalía bien que enseñó a Atalía, Jezabel bien que enseñó a Atalía. Y pero como, lo malo. Lo malo, por supuesto. Y se lo pasó ¿a quién? A su esposo. Y el otro, ¿verdad? Pues falto de carácter, pues el lugar que tenía. Así lo veo yo, hermanos. Y se contaminó el reino del sur, hermanos. Pero aún así yo sigo viendo la falta de convicción del reino del sur hacia el amor, el temor a la palabra de Dios. Que no nos pase esto, hermanos, porque les vino muchas calamidades y un castigo bastante fuerte al hijo de Josafat por parte de Dios. Fíjate, Carlita, que retomando lo que dices es muy importante, porque aún cambien de gobernante, ellos tenían que seguir al rey, que es Dios. Mataron a los líderes, pero yo sigo creyendo. Ahí está el rey, ahí está Dios. Y creo que a veces nos falta discernimiento, hermanos. A veces me da mucha tristeza cuando somos creyentes de tiempo. Pero porque fulanito dice que es teólogo y posteó tal cosa, hay que creer eso, porque fulanito dice que es teólogo y posteó tal cosa. No, hermanos, hay que leer la palabra. A veces, hermanos, nos perdemos con las personas, y aquí es un buen ejemplo que Carlita pone. No son las personas, es Dios. Hay la tristeza de que si alguien, no sé, X o Y, que dice que conoce mucho de la palabra, dice, hermanos, ¿qué creen? Ahora hay que festejar esto. Qué bueno que lo dice el hermano, porque ya estaba preparándome. No, hermanos, este pueblo le pasaba lo mismo. Como dice en el dicho, ¿no? Ven que risueño le hacen cosquillas, ¿no? Ya, el pueblo le encantaba la idolatría, y si este viene y dice, miren, aquí hay más ídolos, pues vamos a dar rienda suelta. Yo creo que a veces como pueblo de Dios, hermanos,
hay cosas que nos atraen. Y si viene a una persona X o Y y dice, no, ¿qué creen? Yo tengo una nueva revelación de Dios. Hay que festejar tales cosas porque son buenas. No creo que haya nada de malo en eso. Además, miren, yo también las festejo. Ah, qué bueno que lo dijo, porque hace tiempo que quería. No, hermanos, hay que ser firmes en la fe. Así, fulanito, perenganito, que tenga muchos años y que sea, no sé, una persona que según estudie mucho. No, hay que dejarnos llevar por esas, podemos decir, tradiciones. Más bien, la palabra es la que debe guiarnos. Pero aquí hay algo muy interesante, hermanos, que me llama la atención en ese sentido. Y nos damos cuenta, hermanos, que en el verso número 10 dice: desde entonces Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Limná, que es en ese mismo tiempo se sublevó. Esto sucedió porque Jorán abandonó al Señor, Dios de sus antepasados. ¿Por qué? Ahí está la explicación. Jorán no hizo caso. Verso 11. Además, Jorán construyó santuarios paganos en las colinas de Judá e indujo a los habitantes de Jerusalén y de Judá a la idolatría. Ahí está, hermano, la explicación. ¿Por qué se sublevaron estos pueblos? ¿Por qué sus enemigos se multiplicaban? ¿Por qué empezaban a perder territorios? Precisamente como un mensaje de Dios. Dios ha dado un mensaje y le está diciendo: no es por ahí el camino, no es por ahí. Pero gracias a la misericordia de Dios, que no nos deja a tientas. Hay un dato que me sorprendió mucho. El profeta Elías, que por lo general su ministerio lo realizó en el norte. Recordamos cuántos encuentros y desencuentros tuvo ahí con Acab y con los profetas del Baal, que Dios venció a través de él. En ese sentido, hermanos, Elías da un mensaje, pero ahora a través de una carta. Y eso me pareció muy interesante. A través de una carta, Dios le habla a este rey. Dios no deja de hablarnos, hermanos. Dios no deja de comunicarse con nosotros. Y Dios quería precisamente, hermanos, que este rey recapacitara, que deje ese mal camino. Y por una carta que el profeta Elías le hace llegar, y quiero leerla. Miren qué carta tan interesante. Dice: así dice el Señor, Dios de tu antepasado David, por cuanto no seguiste el buen ejemplo de tu padre Josafat, ni el de Asa, rey de Judá, sino que seguiste el mal ejemplo de los reyes de Israel, haciéndolo que los habitantes de Judá y de Jerusalén fueran infieles a Dios, como lo hizo la familia de Acab, y por cuanto asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, que eran mejores que tú, el Señor herirá con una plaga terrible a este pueblo, a tus hijos, a tus mujeres y a todas tus posesiones. Y a ti te enviará una enfermedad de las entrañas tan grave que día a día empeorará hasta que te salgan los intestinos. Qué fuerte palabra, hermanos. Que yo lo leo, Carlita, y hasta me da miedo. Y fíjate que sigue pasando en el verso 16. Y el Señor incitó a los filisteos y a los árabes vecinos de los cusitas para que se rebelaran contra Jorán. Y cada día, Carlita, se multiplicaban los enemigos del pueblo. ¿Por qué? Para que busquen a Dios. Era muy claro el mensaje que vimos ayer. Josafat dijo, de hecho, toma la oración de Salomón y dice: si hubiera alguna plaga, alguna guerra, desde aquí te oraremos y tú nos oirás. ¿Qué le costaba a este varón llamado Jorán ir al templo, unir al pueblo a arrepentirse? Decir: Señor, tomo las mismas palabras, tu palabra, en esa oración de Salomón que decía que si este pueblo viviera alguna guerra, alguna calamidad, desde aquí nos escucharás y nos ibas a librar. Pero, ¿qué va a hacer? Porque él, hermanos, estaba totalmente, podemos decir, Carlita, contaminado más bien de todas estas ideologías que Jezabel a través de Atalía le había hecho llegar. Y hermanos, el final de Jorán es muy triste y muy lamentable, como dice Carlita. Sí. ¿Qué pasa, Carlita? Sí, triste y lamentable. Exactamente. ¿Qué pasó? No, síguele. No, pensé que querías expresar algo. Triste y lamentablemente. Bien, hermanos, entonces aquí es muy claro, hermanos, lo que acontece. Y se cumple cabalmente. Es un final, Carlita, que no quisiéramos que esté en nuestra lápida, que esté en nuestra memoria. Un final tristísimo, hermanos, porque dice en el verso 18: después de esto el Señor hirió a Jorán con una enfermedad incurable en las entrañas. ¿Qué quiere decir? Que dio tiempo.
Le dio oportunidad para que busque de Dios y a él no le importó. Siguió, dice el verso 19. Pasaron los días y al cabo de 2 años murió en medio de una terrible agonía, pues por causa de su enfermedad se le salieron los intestinos. Su pueblo no encendió ninguna hoguera funeral en su honor como se había hecho en honor de sus antepasados. Fíjate cómo son las cosas. El mismo pueblo reconoce que no hizo un buen trabajo. El mismo pueblo no le da los honores que le habían dado, por ejemplo, a Josafat, a Asa, a los anteriores reyes. Y a él como que, bueno, se murió, pues ya ni modo. ¿Quién sigue? Mañana vamos a ver, Carlita, un episodio, podemos decir, Carlita, sin precedentes. Porque ante este vacío de poder, ¿qué iba a pasar? Mañana lo vamos a ver, hermanos. Pero es algo muy triste que este pueblo parece ser que está en caída libre, está en picada, pero no buscan a Dios. Y eso es lo más triste. Como decimos aquí en México, ven la tormenta y no se arrodillan. Así es, hermanos. Cuando leíamos la enfermedad que le mandaron, yo decía, ¿qué enfermedad habrá sido que se les tuvieron que salir? Está muy fuerte eso, se le salieron los intestinos, hermanos. Fuerte lo que le pasó a este rey, y lamentable, 2 años con una enfermedad. Dice que fue muy fuerte esta enfermedad de agonía. Y cómo el ser humano, bien dice Josué, está viendo la situación terrible, y más a tu cuerpo, a esta parte física, y él nunca se humilló a Dios ni le dijo. Murió al final de todo, y murió joven. Él empezó a reinar a los 32 años. 8 años. Ajá. 32 años es cuando él empezó a reinar. 8 años reinó, murió como 40 años. Muy joven. O sea, pues joven, ¿verdad? Y muere de una manera, pues, desde mi punto de vista, pues, muy triste. Muy triste. Muy trágica. Dios le dio la oportunidad, aún con el mensaje de Elías. Cuando Elías manda el mensaje, Dios está advirtiendo y dice, te va a pasar esto, al pueblo le va a pasar la peste, sus enemigos se van a multiplicar y a ti te va a venir una enfermedad. Lamentablemente, él ya estaba muy contaminado de la idolatría, de las ideas de Atalía que venían del reino del norte, hermanos. Y esto es lo que sucede muchas veces en la vida del ser humano. El ser humano se pierde muchas veces cuando está lejos de Dios. Y al final de todo Dios dijo, pues aquí están las consecuencias de sus decisiones. Y ahí están los enemigos, todos aquellos que estaban así, digamos, sublevados, se vinieron contra ellos. Y no solo ellos, sino otros pueblos vinieron contra ellos. Y al final de todo, un rey necio, un rey que no tenía el temor a Dios. Pero aún así, sigo enfatizando la convicción del pueblo. La convicción del pueblo, y esto puede pasar en nuestras vidas. Muchas cuestiones, muchas situaciones vivimos en nuestro tiempo, muchas ideas tenemos en nuestro tiempo. Solamente si tú te pones a platicar con una persona, ahí te das cuenta de lo que cree, de lo que piensa, cómo vive, que todo lo que relaciona o todo el entorno que el ser humano tiene, ahí te das dando cuenta si el temor de Dios existe en su vida o en su mente, o de plano está en otra línea. Y ahí de uno depende si tú le sigues, hermanos. Por eso es muy importante, y al Reino del Sur le faltó esto. ¿Por qué? Porque no tuvieron una convicción, no tuvieron una fe que ellos defendieran. Sin embargo, les ofrecieron la idolatría. Y es que todos los que nos acompañan desde Levítico, yo le decía a Josué, el talón de Aquiles de este pueblo era la idolatría. O sea, nomás no les podían presentar algo nuevo porque ahí van detrás, ¿no? De la novedad. De la novedad. Y así es el ser humano. Así es el ser humano actualmente. ¿Sí? Así es. Y el creyente puede uno estar en el camino de Dios, pero creo por ahí situaciones que no van con la palabra, hermanos. Y la palabra es lo que dice Dios. Es ahí lo establecido. Y Josué lo ha dicho, ¿verdad? Es el mismo Dios y es el mismo mensaje. No ha cambiado. ¿Sí? Los que cambiamos somos nosotros. Eso es diferente. Pero aquí Dios, al menos en esta mañana, yo leía este capítulo y digo, hay muchas enseñanzas y muchos mensajes de parte de nuestro Dios. Pues Josué lo mencionó, a todos aquellos que son solteros, mucho cuidado con las personas con las que quieren, ¿verdad?, formar un hogar, una familia. Aquí están las consecuencias. Tú puedes tener una fe tanto para si es ella o sea él, ¿no? Y tener mucho cuidado de lo que la persona cree.
Y aquí el ejemplo, ¿no? No puede haber una bendición cuando estás lleno de otras ideas que no sea Dios. Y sobre todo la mala influencia. Y yo digo que el hijo de Josafat, al matar a sus hermanos, no tanto por la riqueza, sino era el poder que él quería, pero a través de lo que él iba a implementar, por lo que él ya estaba contaminado. Lamentablemente, cuántas señoritas o jóvenes dejan a Dios, ¿por qué? Porque se contaminan de lo que su futura pareja cree. Y esto, hermanos, es falta de convicción, y el Reino del Sur no pudo defender esto, hermanos. Tenemos que tener mucho discernimiento. Y otra de las cosas, los papás, una de las cosas que yo vi de Jezabel es que adiestró bien a su hija. Le enseñó perfectamente bien todo el paganismo, y ella no dudó en enseñárselo ¿a quién? A su esposo. Y si Jezabel tiene toda esta idolatría, esta abominación que Dios reprueba, hermanos, es ahí la labor de los padres, el enseñarles a sus hijos la palabra de Dios, que usted sabe que funciona y le funcionará a la vida de sus hijos. Si los padres enseñan la palabra de Dios en sus hijos y los afianzan en eso, sus hijos, esa palabra va a prevalecer y seguirá adelante hacia su descendencia. Recordemos cuántas enseñanzas está Dios diciendo, y un pueblo que olvidó a Dios de una forma tan fácil, y de un rey que sobre todas las cosas no tenía el temor a Dios. Y ahí están las consecuencias. A mí si me dijeran, mira, hiciste esto mal, te va a pasar esto, Dios te está dando el tiempo, pero hubo un rey con mucha idolatría, pero sobre todo un rey que no tenía el temor a Dios. Así es, hermanos, así que a mí me encanta cuando dice la palabra que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Porque yo creo que los dos tenían una convicción, Joram y Atalía, pero lamentablemente una se mantuvo y el otro no. Y Joram no se mantuvo en esa convicción, en esa enseñanza, él prefirió ceder. Y no podemos ceder en sentido, hermanos, sobre todo en la fe. Así que si usted anda de soltero y de novio, pues empiece a hablarle de Dios, empiece a expresarle quién es Dios, en vez de que a usted le estén explicando y enseñando pues cosas, hermanos, que no son correctas ni adecuadas, ni te van a llevar a un buen destino. Así que tenemos que mantenernos en fe, hermanos, y nosotros ser los que llevamos esa palabra hacia adelante. Así que, hermanos, este fue el capítulo número 21, y deseamos que Dios nos siga afianzando en su palabra y que nos siga dando sabiduría para hacer su voluntad, hermanos. Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas